pues planteamiento que de entrada yo creo que es importante señalar es que Manizales es una ciudad que ha estado mediando su proceso de desarrollo y crecimiento por los desastres. Es decir, hay que admitir que no es lo mismo una ciudad que no ha tenido eventos como los que ha tenido Manizales, por ejemplo, que una ciudad se le han quemado 32 manzanas en la década de los 20, que ha tenido la cantidad de terremotos que ha tenido desde su fundación, el que pues ha tenido cercanía a la problemática volcánica, como claramente la ha tenido la cuenca del río Chinchiná y bueno, estar en las inmediaciones del volcán Nevado de Ruiz, y sobre todo un tema que es evidentemente muy importante, es que como la ciudad se hizo sobre una cuchilla, un relieve muy difícil, muy escarpado, con unos suelos muy particularmente difíciles y complejos, pues la ciudad prácticamente ha ido generando una amenaza socio-natural, que son los deslizamientos, que no podríamos hablar de que es una amenaza natural, sino que es una amenaza que hemos construido nosotros mismos. Es decir, la ciudad, en la medida en que se empezó a, me permiten la expresión, desparramar por las laderas, entonces empezó a generar una cantidad de problemáticas que hoy en día se reflejan en su desarrollo urbano. Entonces, pues, insisto que si pudiéramos mejorarla, apaguemos, ¿sí? Porque es que si no, no vemos estas cosas. ¿Sí? Estas son las representaciones de las obras que tenemos en toda la ciudad. Es una ciudad, llamémoslo así, plagada de obras de estabilidad, ¿sí? Tenemos unos programas tan importantes como el programa de las Guardianas de la Ladera, que tiene un gran reconocimiento internacional y que justamente es el resultado de reconocer este tipo de problemática que tiene la ciudad. La ciudad pues ha sido afectada por movimientos sísmicos y es de las ciudades que estuvo a la vanguardia, no solo de tener un código de construcciones sismoresistente, incluso antes de que existiera un código nacional de sismoresistencia, sino que tiene una microzonificación sísmica bastante peculiar por las características no solo de los suelos, como amplifican las ondas sísmicas, sino de sus formas topográficas. Hoy en día Manizales se encuentran con avances muy importantes desde el punto de vista técnico-científico, sistemas de información como por ejemplo el SISMAN, que permite a los diseñadores estructurales y a los curadores definir las exigencias sismoresistentes, por ejemplo, dependiendo del sitio donde se quiera hacer una construcción. Pero además la ciudad ha tenido un gran desarrollo en temas de instrumentación, monitoreo, las estaciones meteorológicas para la prevención de desastres que tiene la ciudad y que se están ampliando y se van a ampliar a un número bastante importante, permiten en este momento saber cómo está lloviendo en cada barrio de la ciudad. Eso es una peculiaridad también que solamente una ciudad como Manizales, y muy recientemente Medellín ha empezado a hacer algo similar basado en la experiencia de Manizales. Pero yo quisiera recordar, por ejemplo, que hace unos años algunos tuvimos la oportunidad de participar en un trabajo que fue el esquema y el plan de ordenamiento territorial de la zona de influencia de la troncal de Occidente entre el 90 y el 2010, acaba de pasar ese 2010, pero quizás para mencionar que es allí uno de los primeros instrumentos de planificación en el país que incluye en el ordenamiento territorial los fenómenos y las amenazas naturales como determinantes, y esto inspiraría posteriormente lo que sería la Ley 388, en la cual yo también tuve que ver en 1997. Aquí está la Ley de Desarrollo Territorial, la 388 de 1997, donde se plantea el ordenamiento territorial del país a nivel local, y Manizales pues ya venía de tener unos esfuerzos y unos trabajos muy interesantes de tiempo atrás. Ustedes están algunos muy jóvenes, y en esa época los planes de desarrollo se diferenciaban de los planes de ordenamiento en el sentido de hoy en día, porque los planes de desarrollo tenían no solo el plan de inversiones, el presupuesto,
sino que tenían el ordenamiento territorial. Manizales ya se había destacado incluso a nivel internacional por tener un plan de desarrollo en el cual la universidad siempre ha jugado un papel muy importante, justamente desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva interdisciplinaria. Manizales entonces, a raíz de la 388 en 1900, finales de los 90 y más bien en el 2000, entonces hace su primer análisis de zonas de alto riesgo. Aquí lo vemos como riesgo alto por deslizamiento. ¿Sí? Este tipo de cosas nos permitieron generar una imagen objetiva a los 13 años que teníamos en el plan de ordenamiento territorial de acuerdo con la legislación, en unas zonas que se definieron como de mejoramiento y otras zonas como de reubicación. Era algo así, zonas de no desarrollo y zonas donde se podría mantener ese desarrollo o esos asentamientos humanos siempre que se cumplieran ciertos requisitos, sobre todo que tenían que ver mucho con los costos de las obras de mitigación. Esto fue un ejemplo para todo el país. La verdad es que prácticamente ninguna ciudad, con algunas pocas excepciones, cumplieron con lo que disponía la 388 en el sentido de que había que incluir las zonas de alto riesgo como determinantes y estructurantes del ordenamiento territorial. En estos 12 años prácticamente brilló por su ausencia esa problemática. Esta es otra imagen de ese entonces. Se definieron una serie de barrios, unas manchas, que como ustedes ven aquí dice reubicación o mejoramiento integral de barrios. En aquella época esto inspiró incluso otras ideas que ya, pues esto se venía haciendo en Manizales, como les dije, desde principios de los 90, incluso desde los 80, y inspira un programa que se llama El Primer en Medellín, muy importante, que era justamente la intervención del entorno para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Y bueno, Manizales dio pasos muy importantes, procesos de reubicación supremamente difíciles de hacer, también muy controvertidos por la dificultad. El programa de la playita, que ha sido un programa que ha sido muy bien visto por todo el esfuerzo como se llevó a cabo ese proceso de reubicación de vivienda. Yo lo coloco aquí porque yo estaba muy joven, justamente era auxiliar de ingeniería de una firma que se llamaba Hidrotec, que trabajaba para CAMSA. CAMSA era la Corporación para la Defensa de Manizales, Salamina y Aranzazu, hoy Corpocaldas. Esto se llama el Barrio Holanda. Hicimos todo este estudio, analizamos, hicimos este trabajo en el sentido de hacer una reubicación in situ, porque era tan complicado hacer una reubicación que se hicieron las obras, se retiraron las edificaciones en un mal estado y se hizo este barricito que todavía está allí. Pero entre eso y otras cosas que han ocurrido en Manizales, pues se han hecho reubicaciones de vivienda no fáciles, con unas complejidades sociales muy difíciles de resolver. Y hoy en día pues nos deberíamos preguntar muy bien cuándo es que realmente se debe hacer una reubicación o no, en qué condiciones. Hoy en día hay un programa, pues como ustedes ya lo conocen, el Macroproyecto San José, que parte del supuesto de que todo esto son unas zonas de alto riesgo, ¿sí? Y que justamente por mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre todo tal vez no poner en peligro la vida de la gente, pues se debe hacer un proceso de renovación urbana y de mejoramiento. Pero muy recientemente la ciudad pues logró hacer un acuerdo con el Consejo y la administración presentó un proyecto con el cual propuso un aumento de impuestos en la ciudad, una sobretasa ambiental en punto 5, con el objetivo del conocimiento del riesgo, porque cada vez que estudiamos y vemos que Manizales tiene avances y todas estas cosas, nos damos cuenta que nos falta mucho camino que recorrer. No nos estamos comparando con otras ciudades porque probablemente frente a otras ciudades Manizales es una ciudad supremamente avanzada en estos temas, pero sí nos estamos comparando con lo que quisiéramos aquí, desde el punto de vista académico, científico, la ciencia, pero también la ciencia al servicio como alma técnica, la universidad, de lo que hace la administración municipal. Entonces tenemos actualmente un programa de casi 9.000 millones de pesos, en el cual estamos trabajando en conocimiento del riesgo, una serie de proyectos que ustedes ven ahí. Hay otro componente de instrumentación, de monitoreo y sistemas de alerta temprana. La ciudad está haciendo un gran esfuerzo con la universidad para avanzar en estos temas.
Y hay un tercer componente que justamente es el riesgo en la planificación y la toma de conciencia, y hay allí un programa que se llama Insumos Técnicos para el Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, con base en las evaluaciones ad hoc de amenaza, vulnerabilidad, riesgo por deslizamientos, inundaciones y eventos sísmicos. Entonces, dicho esto, pues lo que les voy a contar un poco ahora es cómo estamos avanzando hacia ese objetivo de darle un soporte al plan de ordenamiento territorial de tal manera que tenga la mejor información disponible por parte del conocimiento, la ciencia en estos temas. Ahora bien, aquí lo que estamos viendo es que justamente estamos buscando tener mejores sistemas de instrumentación, sistemas de alerta temprana. En Manizales, como pocas ciudades, es posible hacer cosas en ocasiones como esto que ustedes están viendo aquí, es que se anunciaba que iba a ocurrir un deslizamiento. Esto pues no lo cuentan muchas partes, pero aquí efectivamente se sabía que iba a haber un deslizamiento y se pudo evacuar a la gente y se pudo evitar que pasaran carros por esa avenida justamente en el momento en que eso se presentó. Estas cosas en Manizales se han podido hacer en más de una ocasión y afortunadamente se han salvado muchas vidas, pero es justamente por el avance que se ha tenido en el conocimiento de la ciudad. Ahora, entrando ya más un poquito en materia, que me quedan algunos minutos, pues la ley 19 de 2012 en el artículo 189 dice incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de los planes de ordenamiento territorial. Aquí lo que, si algunos alcanzan a leer muy rápidamente antes de que yo mueva la diapositiva, lo que dice es que es una obligación, ¿cierto?, hacer la incorporación del riesgo, y lo que esto está reiterando lo que dice la ley 388, pero lo que está diciendo es que no se va a aceptar ninguna actualización de un POT que no tenga incorporado, ¿sí?, el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque es un determinante fundamental. Ahora, lo que sí dice al final en un parágrafo es que el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones y escalas de detalle teniendo en cuenta la denominación de los planes de ordenamiento establecida en el artículo 9 de la 388. Ahora bien, también el año pasado se expidió la ley 1523 de 2012 con la que se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Colombia y se hace una nueva política pública al respecto, y tiene varios artículos. Este es uno, el 39, que dice integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, y dice los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno deberán integrar el análisis de riesgo en el diagnóstico biofísico, económico, socioambiental y considerar el riesgo de desastres como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. Hay otros más, el artículo 40, que habla específicamente sobre el riesgo en la planificación, ¿sí?, trae a colación la ley 9 y la ley 388, habla de la reubicación de vivienda, y el artículo 41 que habla del ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo, donde esto sencillamente es una cosa que hay que reglamentar. Actualmente, hoy justamente retiran de la página web del Ministerio de Vivienda un decreto o un proyecto de decreto con el cual se quiere dar la orientación, las guías metodológicas y las escalas que mencionaba ese artículo que acabo de mencionar, ¿sí?, de la ley, del decreto ley 19 del año pasado, y en donde se pretende ya decirle a los municipios qué es lo que tienen que hacer. El decreto no tiene ni pies ni cabeza, los que lo hicieron no tienen ni idea de lo que están hablando ni de lo que están legislando. Desafortunadamente, frente a eso que tiene que hacer una ciudad como Manizales, contar cómo es que estas cosas se deben hacer, y lo que nosotros tratamos de ilustrar es que este tema no es trivial. Entonces, me quedan unos minutos todavía, que empecé tarde, y yo quiero contarles lo que estamos haciendo. Y ya para terminar, este es el plan parcial del Rosario, el área de expansión del POT de Manizales. Aquí está el río Chinchina, hasta la zona del Rosario. Los que conocen pues saben que por aquí pasa la carretera, y que aquí está el puente Domenico Parma, ya llegando casi a Chinchina. Esto ya es el diseño desde el punto de vista urbanístico. Aquí lo que ustedes están viendo son las características justamente desde el punto de vista urbano, pero observen cómo se ha tenido en cuenta lo que llamamos nosotros la franja geomorfológica. Esto que ustedes están viendo aquí, la franja geomorfológica,
obtenida con una metodología de la Universidad Nacional sede de Medellín, pero utilizada aquí en Manizales. Y esta es la envolvente justamente de esas franjas. Aquí vemos la franja ecosistémica, o sea, lo que llamamos la franja de biota, y estas son los flujos de lodo que ocurrieron en 1985 por el volcán Nevado de Ruiz. Usando estos estudios que tenemos aquí, entonces ya hemos podido hacer la ronda hídrica con los tres componentes: biota, geomorfología y flujos, flujos de lodo, y con esto pues encontramos que posiblemente los sitios de conflicto prácticamente son ninguno, porque justamente lo que se hizo con esta ronda hídrica envolvente y con este diseño urbano es que se dejaron los parques lineales justamente en los sitios donde están ocurriendo esas cosas. Esto hay que estudiarlo con un poco más de detalle en lo que nos queda de este proyecto el año entrante, y seguramente eso va a ajustar el plan de ordenamiento territorial. Pero ustedes ven aquí al lado de la quebrada del Rosario el parque lineal, ¿sí? Aquí ven también el parque lineal alrededor del río Chinchiná, aquí en esta franja intermedia, ¿sí? Y finalmente pues la parte más sur del área de expansión del Rosario. Finalmente pues tenemos que llegar a unas decisiones en el plan de ordenamiento territorial. Yo lo he llamado el riesgo implícito. El riesgo implícito depende de la probabilidad de que tengamos un nivel de inestabilidad o de estabilidad, o unos niveles de unas manchas de inundación cuando tengamos el caso de cauces que puedan definir el ordenamiento territorial. Dependiendo de ese riesgo implícito, y este es un tema para que ustedes lo analicen posteriormente, tenemos unas definiciones si la intervención es prospectiva, es decir, si vamos a tener un área no ocupada, ¿qué vamos a hacer con ella? O si la intervención es correctiva, es decir, que el área está ocupada. Y siempre, en cualquier caso, una intervención prescriptiva que defina las exigencias. Por ejemplo, un área virtualmente afectada por riesgo implícito muy alto implica en un área no ocupada prohibición de asentamientos e infraestructura, y en un área ocupada reubicación de asentamientos. Pero en términos prescriptivos, y esto lo queremos aportar al POT de Manizales, es explorar reducir la amenaza. Si yo puedo reducir la amenaza, entonces podría estar, por ejemplo, en un nivel medio en donde yo tenga otros condicionantes, otras restricciones, y finalmente pues no necesariamente cerrarle la puerta totalmente a las zonas en que puedan considerarse de muy alta amenaza, excepto de que los costos sean tan absolutamente exorbitantes de que no tenga sentido hacer ningún tipo de mitigación. Entonces, cuando los hechos son inciertos, porque aquí no hay nada seguro, todo esto es mucha incertidumbre, los valores son discutibles, todo esto siempre va a ser un gran debate entre todos nosotros, técnicos y tomadores de decisiones. La relevancia es alta porque está en función de la vida y la propiedad, ¿sí? Y las decisiones son urgentes, estamos hablando de riesgo, y por eso creemos que es muy importante que el riesgo sea uno de los determinantes fundamentales del plan de ordenamiento territorial de Manizales. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos prenderla? Sí. Si existen algunas preguntas o comentarios concretos que podamos hacerle al profesor Mardaví, sería el momento. Alguien que se atreva. Una pregunta muy elemental. Tenemos 12 años de aplicación del POT y Manizales está considerada como vanguardia, digamos, en ese proceso. ¿Cómo consideras en términos generales estos 12 años y cuáles son esos grandes retos que tendría una ciudad como esta en ese aspecto? Pues mira, muchas gracias por la pregunta. En realidad Manizales se lanzó a sacar una metodología que le hicieron los funcionarios mismos de la administración con el mejor sentido lógico y con el sentido común posible. La verdad, ellos hicieron por barrios. Yo mencioné ahí que las manchas eran barrios, no eran contornos o polígonos establecidos, digamos, porque
como lo estamos viendo ahora, es un cálculo que tiene detrás unos algoritmos, un conocimiento, una calibración con los lineamientos que van a ocurrir. No, en ese momento hicieron unas manchas, se definieron 19 barrios, se hicieron estos altos riesgos, y con base en eso se hizo el inventario de viviendas en alto riesgo. Con esa misma metodología se definieron obras costosísimas en la ciudad, millones y millones de pesos, porque la inversión que ha hecho Manizales es absolutamente espectacular, ¿sí? La pagamos todos, ¿no? Y todos pagamos eso, y la pregunta, entre otras cosas, me preguntas como si esas cosas se deberían pagar por valorización, o cómo se deberían pagar las obras que le dan seguridad, pero además le dan valor y plusvalía a cada lote, ¿no? Entonces, eso fue un gran logro, pero fuimos muy críticos. Digo, no, esa metodología basada en pesos. Entonces cada uno dijo, no, yo le pongo a esa variable, pues ahí póngale el 10%, a otra el 20%, y así se calculó. Sin embargo, le permitió a Manizales hacer un proceso durante, incluso en las revisiones que hicieron del TOT, pues mejorar, ¿sí? Y claro, hoy en día hay unas cosas mucho más robustas, posiblemente no podamos decir necesariamente más precisas, pero de pronto sí más bien soportadas. No era que ellos estuvieran locos con lo que hicieron unas cosas muy buenas. Nadie en el país lo hizo. Manizales con esa metodología se defendió, y esos mapitas que mostré ahí en esas diapositivas al principio, azules y rojos, se mostraron por todo el país, que Manizales cumplía con lo que pedía la 388. Sin embargo, empezamos a hacernos nosotros mismos la crítica. Mientras tanto, se desarrolla de manera muy importante la red de alertas hidrometeorológicas de la ciudad. Saber cómo está lloviendo en cada sitio de la ciudad, tener información de las lluvias ya no de 2, 3 años, sino de 10, 15 años. Tener mejor información de los deslizamientos, del inventario, de las características. Eso está hecho a 5 metros de píxel. Eso es una cosa que riñe con el rigor del modelo. El modelo incluso puede decir, hola, no me pongas a este grado de resolución que tampoco puedo, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ahora el reto que tenemos es atender a la Secretaría de Planeación y entregarle una cosa que sea útil para que tomen decisiones, pero para que se blinden, Luis Fernando. Que cuando llegue el geotecnista decirle, no, es que mi lote no está en alto riesgo. No, un momentito. Usted para decirme que esto no está en alto riesgo, va a tener que demostrar una cosa muy bien hecha, muy bien soportada, porque yo no voy a tomar decisiones de que voy a cambiar el nivel de riesgo de toda una zona está en alto riesgo, excepto el lote del fulano que quiere hacer el estudio. ¿Y cuál es el problema que han tenido los curadores y planeación municipal hasta ahora? Que llega el geotecnista y ahora no lo pusieron de que es un geotecnista que puede ser recién graduado, ¿cierto? Y que lleva unos estudios y unos sondeos y tienen que decir que sí, que porque el geotecnista, no, un momentito, la ciudad y la sociedad tienen unas cosas. Entonces, antes de tomar esas decisiones, venga a ver cómo lo vamos a mirar. Entonces, yo diría que estamos dando unos pasos muy importantes. ¿Cuál es el futuro de esto? Que cada vez tenemos que hacer más investigación, gustenos o no nos guste, para ser cada vez más robustos, para ser cada vez más creíbles, más confiables. Nunca vamos a poder reducir la incertidumbre de esos métodos, porque nos irán a ocurrir deslizamientos donde no los esperábamos. Pero en la medida en que reduzcamos esa incertidumbre epistémica, aceptando que hay una incertidumbre aleatoria que no la podemos reducir, entonces la ciudad va a poder convivir con el riesgo y seguramente podemos seguir viviendo aquí muchos años, y cuando hacemos un plan parcial lo hacemos bien pensado, de tal manera de que los riesgos no sean justamente uno de los problemas que van a tener los futuros moradores de esas zonas de Manizales. Eso es Manizales más bien pensado, porque aquí estamos pagando la deuda de no haberlo pensado.